Sal mejor con los audífonos puestos. El viaje de vuelta a casa duraba 8 horas. Había ido a visitar a mi padre por su cumpleaños, pero tenía que volver. No había podido pedir el día libre al día siguiente, así que iba a ser un infierno si no llegaba por la mañana. El tiempo tampoco estaba de mi lado. Lo que había empezado como un viento suave se había convertido en un aullido incesante, sacudiendo mi coche con ráfagas de viento que casi me desorientan. Apenas podía oír la radio por encima de las gotas de lluvia que golpeaban mi techo solar. Llevaba 6 horas conduciendo cuando me encontré con un árbol caído. Otro coche se había detenido más adelante y había llamado a emergencias, pero yo no tenía tiempo para quedarme. Tomé un desvío hacia una carretera más pequeña. Era una zona rural de Minnesota. ¿Qué es lo peor que podía pasar? La carretera tenía más baches que asfalto, pero mi GPS seguía funcionando. Mostraba un desvío de 20 minutos, pero pensé que aún así sería más rápido que esperar a que despejaran ese árbol. Doblé una esquina y me encontré con un largo tramo de carretera con vistas al campo. Había un campo de trigo a la izquierda y un bosque de pinos a la derecha. Estaba oscuro, así que no podía ver a nadie más adelante. No había luces. Seguí recto, recostándome en el asiento. De repente, un coche. Estaba estacionado al lado de la carretera. Giré bruscamente, pero acabé golpeándolo y rompiendo una luz trasera. Me detuve por completo unos 6 metros más adelante. Mirando hacia atrás, me mordí el labio. Podía seguir adelante y ya está, o podía dejar la información del seguro. Busqué en la guantera y encontré un trozo de papel. Lo metí debajo de la chaqueta y salí. Me dirigí al coche aparcado. Era un sedán beige oscuro que parecía sacado de los años 90. No quería entrometerme, pero no pude evitar ver algo extraño. Había al menos 3 bolsas de viaje en el asiento trasero. Saqué mis papeles y los metí debajo de los limpiaparabrisas junto con $20 como disculpa. Estaba caminando de regreso a mi auto cuando noté que alguien se acercaba. Noté un par de detalles. Tenía una pala sucia echada sobre sus hombros y sostenía otra bolsa de lona. Eso hacía un total de 4 bolsas. Tenía una sensación incómoda. Estaba mirando algo que no debía. Esa persona había estado desenterrando algo en medio de una tormenta. No podía imaginar que quisiera que alguien lo viera hacerlo. Me puse a salvo de la lluvia y me senté en el asiento del conductor. Metí las llaves y arranqué el motor. Hizo un ruido como de resoplido, como si quisiera calarse, pero no lo hizo. Entonces, alguien llamó a mi ventana. Podría haber pisado el acelerador, pero no lo hice. En su lugar, giré la cabeza y vi a un hombre de unos 50 años con aspecto severo. Tenía un bigote espeso y una gorra de béisbol negra. Una mirada que me hizo pensar en alguien que se esforzaba por ser olvidable y neutral. Sostenía una pistola. Hizo un movimiento de balanceo con la mano. Tengamos una breve conversación antes de que te vayas corriendo, compañero. Solo será un par de minutos. Bajé la ventanilla. Me estaba dando cuenta de lo mal que podía ponerse esto si no tenía cuidado. Estábamos solos en una pequeña carretera anodina, con mal tiempo, y nadie sabía que yo estaba ahí. Y él no parecía el tipo de persona que estuviera deseando mantener una discusión racional. Siento lo de la luz trasera. ¿Te importaría bajar esa pistola de ahí? Esforzó una sonrisa. Me importaría, sí. Metió el brazo por la ventanilla abierta y abrió la puerta. Al abrirla, me hizo un gesto para que saliera. Miré hacia atrás, al volante, sin saber qué hacer. Quizá podría escaparse hacia algo repentino. Yo no haría eso, ¿eh? Se va a poner feo. Yo no he visto nada. Solo estoy de paso. Seguro que no. Ahora sal. Con la pistola apuntándome, me incliné a escuchar. Salí. Se me secó la boca mientras mis sentidos se agudizaban. Podía sentir la sangre corriendo por mi cabeza. No sé qué crees que vi.
Solo era una bolsa de lona y una pala. Ni siquiera te conozco. Sigue por aquí, dijo señalándome al borde de la carretera. No vi la matrícula, carajo. Apenas puedo verte. Está lloviendo demasiado, ¿sabes? Me parece justo. Señaló algo en lo alto del bosque de pinos. ¿Puedes verlo?, me preguntó. Me incliné y miré de cerca. No había nada ahí arriba, solo pinos y lluvia. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba obligando a quedarme quieto. No tuve tiempo de girar la cabeza antes de que disparara. Ahora, muchas historias habrían terminado aquí. Eso tendría sentido. Aunque apenas conocía al tipo o lo que había hecho, no se arriesgaba. Me disparó a quemarropa en la cabeza. No tengo ni idea de lo que pasó después, pero he descubierto un par de cosas. Empujó mi coche a un lago y me enterró en una tumba poco profunda al este de esa carretera, en un campo, justo en una colina. Al escribirlo así, parece casi distante, como si no me hubiera pasado realmente a mí, como si le hubiera pasado a otra persona, pero no puedo decirlo de otra manera. Me mató y ni siquiera entendí por qué. En términos de tiempo, se sintió como un parpadeo. En un momento hay un destello y una explosión, y al siguiente estoy inhalando tierra. Casi me ahogo en ese mismo instante. Un primer aliento agrio, amargo como la sal de la tierra. Me agité hasta que el aire tocó mis dedos. Luego cavé, jadeé para respirar, pero todo lo que obtuve fue barro y hierba. Finalmente, mi cara salió a la superficie. Jadeé, aspirando la noche. Solo entonces me di cuenta de que mi corazón todavía latía fuera de mi pecho. Todavía estaba sorprendido por el fuerte sonido. El disparo. La lluvia parecía haber cesado, pero era tarde. Estaba en un campo. Era un pequeño claro en medio de un bosque de pinos donde estaba, rodeado de girasoles de colores extraños. Probablemente eran blancos, pero parecían un poco azules a la luz de la luna. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Me había quitado el teléfono, las llaves del coche, el reloj inteligente, todo. Pensé que me había enterrado vivo. Pero lo más extraño fue que justo donde había estado tumbado había una cruz. Era tosca, un par de tablas de 2x4 rotas clavadas juntas. Parecía más bien un signo de suma. Pero, ¿qué clase de asesino deja a su víctima con vida y además marca su tumba? Fue entonces cuando me di cuenta. Él no me dejó con vida. Me había disparado en la parte posterior de la cabeza. Me toqué el cráneo de atrás hacia adelante, pero no tenía nada raro. Ni siquiera un moretón. Físicamente estaba perfectamente bien, pero eso no tenía ningún sentido. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo podía estar bien? No tenía ni idea de a dónde ir, así que simplemente elegí una dirección y esperé lo mejor. Estaba oscuro, pero la luz de la luna ayudaba un poco. Al mirar hacia atrás, hacia aquel extraño claro, no pude evitar sentirme observado, como si todos aquellos espeluznantes girasoles se dirigieran hacia mí. Lo primero era ir a la policía. Ese hombre era una amenaza. Tenía tiempo y una descripción clara en mi cabeza. El resto se resolvería solo. Me llevó unos 20 minutos llegar a una carretera. La misma carretera en la que me había topado con él, supuse. O tal vez así es como se ven todas las carreteras en la Minnesota rural. En 2 horas, solo un coche me adelantó en esa carretera y no se le veían muchas ganas de parar a los autoestopistas. Entendí por qué el tipo había elegido este lugar. Estaba en medio de la nada. Que yo hubiera acabado ahí fue solo mala suerte. En el lugar equivocado, en el momento equivocado, aparentemente. Probabilidades astronómicas. Había estado siguiendo la carretera durante más tiempo del que quiero admitir, cuando un par de faros se acercaron detrás de mí. Mirando hacia atrás, pude ver a una mujer de mediana edad conduciendo una camioneta. ¿Estás perdido? Más o menos. Me han robado. ¿Estás bien? La verdad es que no.
¿Estás drogado? Ojalá. Se burló de mí y se inclinó, abriendo la puerta del lado del pasajero. Sube. Mis ojos se cerraron en cuanto me senté. Sentí el calor del coche derritiendo mis huesos, convirtiendo mi cuerpo en mantequilla. Casi me quedo dormido en ese mismo momento. Parece que has tenido una noche infernal. ¿A dónde vas? A la policía, supongo. ¿Puedes llamarlos? Puedo, pero no habrá nadie esta mañana, a menos de que sea urgente. Es algo urgente. Mira, no estás ardiendo y nadie está herido. No van a venir a buscarte hasta mañana. Eso es todo lo que te digo. Me limpié un poco de suciedad de la cara y asentí. Entonces, al motel más cercano, por favor. Tonterías. Puedes quedarte en la habitación de mi hijo, solo por esta noche. Te lo agradezco. Se llamaba Mary Ann. Trabajaba en una planta de tratamiento de agua no muy lejos de ahí y volvía a casa después de una noche de fiesta con sus amigas del trabajo. Como madre soltera de un hijo ya mayor, no le importaba prestar un poco de espacio de nido vacío a un extraño necesitado. Creo que entre Mary Ann y el hombre que me disparó en la cabeza, había conseguido encontrar los dos tipos de personas con las que te puedes encontrar en la Minnesota rural. Pude tomar prestada una habitación junto a un garage para pasar la noche. Me di una ducha y metí la ropa en la lavadora. Mary Ann no tenía mucha comida para compartir, pero me calentó en el microondas algunas sobras. Lasaña. Hablamos un poco de lo que había pasado, pero yo no tenía mucho que decir. Era muy difícil de describir. No podía simplemente balbucear sobre cómo había salido gateando de un agujero en el suelo. Así que dije que me habían atracado y me habían robado el coche a punta de pistola. Fue un sueño intranquilo. Era como si mi corazón no se calmara por muy cómodo que estuviera. Seguía sintiendo que estaba a punto de salir corriendo, como si todavía hubiera un peligro inmediato. Era como si siguiera oyendo el clic del arma, anticipando el doloroso destello de la bala quemando los pelos de mi cuello. A la mañana siguiente, Mary Ann preparó el desayuno. Era muy habladora y preparar el desayuno sacaba a relucir su lado más sociable. Ese camino es problemático, pero supongo que no eres lo peor que hemos encontrado ahí. ¿No? No. ¿Viste el...? Espera. Se limpió las manos con una toalla y me prestó su teléfono. Había publicado algo en las redes sociales sobre un hombre muerto. Lo reconocí. Era el hombre, el que me disparó. No había mucho. Una pequeña publicación que hablaba de que estaba a un par de semanas de cumplir 71 años y de que había fallecido repentinamente en su coche. Había docenas de publicaciones que hablaban de lo mucho que lo iban a echar de menos y de lo buen tipo que había sido. Me imaginé que no sabían mucho de sus actividades extracurriculares. La gente buena no dispara en la cabeza a otra gente buena. Antes de devolverle el teléfono noté algo extraño. Justo ahí, junto a la hora. La fecha. Habían pasado 31 días. Casi me atraganto con mi jugo de naranja. Esto era inexplicable. No tenía ningún sentido. ¿31 días? Le devolví el teléfono a Mary Ann. Reflexioné sobre las opciones. Quería llamar a mi madre, pero no recordaba su número. Estaba guardado en mi teléfono, que ya no estaba. Además, ¿qué le iba a decir? Una vez más, no puedes decirle a la gente que has salido de un agujero en el suelo. Pensé que podría investigar un poco, intentar averiguar qué había pasado antes de ir a la policía. Quizá hubiera una explicación lógica para todo esto. Quizá simplemente se me había pasado. Si era así, investigar un poco era un pequeño precio a pagar para no parecer un loco. Gracias. ¿Sabes dónde vivía este tipo? ¿Lo conoces? Más o menos. Un conocido. Quiero decir, sí, puedo enseñarte su casa, si quieres. Tenía que saber más. Había demasiadas preguntas en el aire en ese momento y tenía que obtener un par de respuestas antes de empezar a desenredarlo. Si pudiera averiguar por qué este tipo me había disparado en la cabeza, tal vez podría ir a la policía con algo concreto. Mary Ann me llevó al centro. No recuerdo el nombre de la ciudad, pero era pequeña. Básicamente,
solo un conjunto de casas al lado de una calle casi transitada. Habíamos pasado del final del otoño a principios del invierno en estos 31 días y se notaba. La escarcha matutina se estaba derritiendo de los árboles dormidos. Giró hacia una pequeña carretera justo al lado de la calle principal y subió a una colina. La casa que buscábamos destacaba como un pulgar dolorido. La única casa blanca con detalles rojos. Parecía como si un gran cobertizo se hubiera tragado un bastón de caramelo. Horrible. Estaba claro que hacía tiempo que nadie había estado ahí. Unos niños habían roto las ventanas. Un par de árboles en el patio proyectaban largas sombras sobre la tierra desnuda, acentuando el sol de la mañana del medio oeste. Había ese olor a un pequeño pueblo en el aire. Barro, escarcha derretida, diésel. Le di las gracias a Mary Ann y ella me dio $50. Hay un motel al final de la calle. Debería haber un par de habitaciones ahí si necesitas algo de espacio. Dios bendiga a esa mujer. Mientras se alejaba en el coche, me acerqué a la puerta principal. La cerradura estaba rota y había un par de etiquetas de spray en el lateral. Las puertas apenas se sostenían en las bisagras, habiendo sido sacudida de un lado a otro por los fuertes vientos. El interior era bastante deslucido. El tipo era claramente un solitario. No había fotos en las paredes, ni mascotas. Apenas había adornos. Un par de postales amables de conocidos se amontonaban en el piso. Platos vacíos en la mesa de la cocina. Al revisar la nevera, había medio paquete de 6 y un tarro de pepinillos. Eso es todo. Estaba vacío. Si este tipo estaba cumpliendo 71 años, no había señales de una larga vida. De hecho, no había señales de nada. Se notaba que había habido gente pasando por el lugar. Los muebles habían sido movidos y rotos. Había marcas de arañazos en el suelo en donde alguien había intentado romper las tablas. También había algo de humo de cigarrillo. Tal vez el tipo era un fumador empedernido, pero el lugar no olía a eso. Deambulé por ahí sin saber muy bien qué buscar. Tenía la sensación de que saber por qué había intentado matarme podría arrojar algo de luz sobre las cosas. Pero realmente no fue así. Es como decía el mensaje. Simplemente se había caído y muerto. Era difícil aceptar que tal vez, solo tal vez, simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tal vez nunca lo sabría con certeza. Aún así, el tipo se lo merecía. Sea cual sea la razón, no se mata a la gente a sangre fría. Dejando atrás esa casa, la pregunta seguía ahí. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho? No tenía sentido darle vueltas y más vueltas en mi cabeza. Pensé en alquilar una habitación en ese motel, ponerme en contacto con la policía y seguir mi camino. Mi familia debía estar muy preocupada. Me sentí un poco mal por pasar tanto tiempo dando vueltas con esta tontería, pero me molestaba sin parar. No se olvida despertarse en una tumba poco profunda. Simplemente no se olvida. Seguí las indicaciones de Mary Ann y me encontré en un camino de grava. Un camino largo y sinuoso sobre una colina y a través de los bosques de pinos. Vi un árbol particular en la distancia, un roble muerto y sin hojas. Decidí parar ahí para descansar un poco los pies. Tenía una raíz que se enroscaba sobre sí misma, lo que la convertía en un excelente asiento. Me senté a reflexionar sobre mis opciones. Pero verás, hago esto cuando estoy sumido en mis pensamientos. Me rasco algo una y otra vez con el dedo índice izquierdo. Hay algo en la sensación de pasar el dedo por algo con textura que me adormece la mente. Así que, mientras estaba sentado ahí y pensaba en mi próximo movimiento, hice precisamente eso. Me rasqué un poco, justo en ese punto exacto. Algo ya había rascado la corteza. Retiré el dedo pegajoso por la savia. Alguien había estado sentado aquí como yo. Había estado rascando ese punto como yo. Qué raro. Siguiendo el rastro, terminé junto a 2 edificios cerca de la carretera principal. Ahí estaba, el motel y un supermercado. Había una mujer fuera del motel, fumando un cigarrillo. No dejaba de mirar hacia mí, así que le hice una señal con la mano.
¿Estás aquí para recoger tus cosas? ¿Qué? Tus cosas. Las tiraré si no las recoges. No, sí, las recogeré. Lo siento. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero claramente tenía la intención de hablar conmigo. No había duda. Me había visto antes. Estaba muy cómoda con ese hecho, tanto que me hizo preguntarme si teníamos historia. Me reuní con ella fuera del motel y esperé a que terminara su cigarrillo. Me echó un sermón sobre dejar cosas atrás. Al parecer, no había mucho espacio en el departamento de objetos perdidos. Me disculpé, lo que alivió un poco la tensión. Quizá esperaba que le hablara como una persona de ciudad con derecho a todo. Me dijo que me daría 20 minutos para desalojar la habitación y me entregó una llave. Bajé corriendo por el pasillo y subí las escaleras. De pie fuera de esa habitación, no sabía qué esperar. Nunca había estado ahí antes. Nunca había visto a esta mujer y, sin embargo, parecía conocerme. O al menos me había visto antes. Cuando entré, me di cuenta de que alguien había vivido ahí. Había algo de ropa y un par de objetos esparcidos por la mesita de noche. No tardé mucho en sentir un escalofrío recorrerme la espalda. La ropa de esa habitación era de mi talla. Había un cepillo de dientes en un estuche de plástico verde en el baño, justo como lo guardo siempre. Soy un poco aprensivo con las bacterias, lo que me llevó a preguntarme, ¿había estado ahí antes? Decidí hacer una prueba. Si hubiera estado ahí antes, mi teléfono estaría escondido cerca de la cama. Había tenido malas experiencias con el personal que me robaba los aparatos electrónicos en el pasado. Así que me incliné sobre la cama y busqué un poco. Y ahí estaba. Encontré mi teléfono acurrucado contra la pared y la cama. Pero más que eso, encontré algo escondido debajo. Una caja de metal negro con un código de 4 dígitos. Probé el primer código de 4 dígitos que se me ocurrió y ¡voilá! Se abrió. En su interior encontré una pistola, 6 balas, un fajo de unos 40 billetes de $100 y un cuaderno. Llamaron a la puerta antes de que pudiera explorar un poco más. ¿Has terminado?, preguntó la señora. Lo siento, va a llevarme un rato. ¿Te vas a quedar? ¿Te importaría si me quedara? ¿Vas a pagar? Por supuesto que sí. De acuerdo. Me quedé ahí sentado un rato, asimilando todo. ¿Cómo podía haber sabido que estaría ahí y cómo iba a saber el código? ¿Cómo había podido estar en esa habitación sin recordar nada de ella? No tenía sentido, pero tenía la prueba en mis manos. Tenía que haber respuestas. Pagué por un par de días y me encerré en esa habitación. Recogí toda la ropa y revisé todos los rincones para asegurarme de que no había nada ahí escondido. Me sentía extraño, como si estuviera siguiendo mis propios pasos. Pero nunca había estado ahí antes. Me había despertado en ese campo como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Qué me estaba perdiendo? Dejé la televisión encendida de fondo para llenar el espacio vacío. Miré el teléfono. Había un par de llamadas salientes, algunas cortas, otras un poco más largas. Algunas tenían fechas de unos 10 o 15 días después de que me atacaran, en el espacio vacío que no podía explicar. Eran 30 días de mi vida que simplemente se habían ido, pero algo había sucedido en el medio. También había un par de mensajes de texto. La mayoría era de gente preocupada, preguntando si estaba bien. Se enviaron un par de respuestas desde este teléfono, pero solo unas pocas. Eran cortas. Solo decía, estoy bien. Pero un mensaje de texto destacó. Era de mi hermana menor. ¿Por qué dicen que estás muerto? No había habido ninguna respuesta. ¿Muerto? Inmediatamente intenté llamarla, pero mi teléfono estaba desconectado. O el servicio estaba suspendido o no había pagado mis facturas. En cualquier caso, no conseguía comunicarme. Decidí revisar el cuaderno. Las páginas estaban fechadas, comenzando unos 21 o 22 días después de mi supuesta muerte. Mencionaba despertar en un campo de girasoles azules, desorientado y buscando ayuda. Mencionaba que un anciano en una camioneta azul lo llevó a la ciudad. Otras entradas mencionaban hablar con la gente sobre mi agresor, solo para descubrir que ya había muerto. Parece que mi primer instinto siempre fue encontrar al tipo que me mató y siempre descubrir que ya no estaba. Estas notas hablaban de una experiencia casi idéntica a la mía, sobre despertarse, sobre llegar a un motel, sobre buscar la casa de nuestro atacante. Al parecer,
Ahí es donde había encontrado la pistola y el dinero. Quizá no habían sido unos niños los que habían destrozado el lugar. Quizá había sido yo. Las notas también mencionaban una carta que había dejado. Solo decía que lo sentía. Había más notas, fechas, conexiones. Así que pasé a una página en blanco, tomé un bolígrafo e intenté ponerlo todo en una línea de tiempo coherente. Parece que unos días después de recibir un disparo en la cabeza, me desperté en un campo por primera vez. Había intentado encontrar al hombre que lo hizo, pero ya había muerto una semana antes. Según el cuaderno, el hombre había muerto la misma noche que yo o al día siguiente. Luego, el día 20, me desperté en un campo otra vez. Regresé a la ciudad para encontrar al hombre que me mató, pero ya estaba muerto. Durante los días siguientes, estuve encerrado en este mismo motel, tratando de averiguar qué estaba pasando. Hice numerosas llamadas, envié mensajes de texto y un par de correos electrónicos, solo para que me dijeran que había sido declarado muerto. Al parecer, entré en la comisaría el día 19 y caí. Muerto. Fallo orgánico completo, según el forense. Las notas me advertían que no contactara con amigos y familiares, diciéndome que solo causaría daño y confusión. Por lo que sabían, yo había desaparecido. Hablar con ellos abriría muchas preguntas que no podría responder. Pero no estaba muerto, estaba ahí mismo, leyendo ese cuaderno. Por lo que pude deducir, parecía haber un patrón. Cada 10 días me despertaba en ese campo como si nada hubiera pasado. Creía que acababa de ser asesinado por ese hombre y buscaba ayuda o venganza, pero él ya estaba muerto. El mundo había seguido adelante, pero las notas no hablaban de que yo hubiera visto a otras versiones de mí mismo. Entonces, ¿qué les pasó exactamente a todas las versiones? ¿Todas cayeron muertas? La última entrada insinuaba una respuesta. Simplemente decía: puedo sentir que mi corazón se está desacelerando. No he podido relajarme durante más de una semana y ahora se me está haciendo difícil moverme. Tengo que abrir los dedos con los dientes. Mis dedos de los pies se han vuelto negros. Estoy viendo cosas. Veo al que está ante mí. Te veo a ti, leyendo esto. Sé lo que está a punto de pasar y, para demostrártelo, pondré una cruz en ese lugar. Será lo primero que verás. La cruz. El anciano no había sido quien la había puesto. Yo lo había hecho. Esta era la teoría que funcionaba. Cada 10 días me despertaba en ese campo y cada 9 o 10 días después de eso, moría, solo para que un nuevo yo despertara repitiendo el ciclo. No podía entenderlo. Revisé todo lo que había en ese cuaderno buscando respuestas. Había un par de notas sobre buscar en la biblioteca, hablar con la gente sobre leyendas locales, menciones de esos extraños girasoles, pero no había respuestas. Todo era un callejón sin salida y vaguedades sin sentido. No sabía qué hacer. La primera versión de mí había dado vueltas, confundido y asustado, y había muerto. La segunda versión había intentado resolver las cosas, pero seguía desaparecido. ¿Qué demonios podía hacer yo que esas dos no hubieran hecho ya? ¿Y eso significaba que iba a morir en una semana? Todas las ideas que tenía estaban en ese cuaderno. Ya estaban ahí y había fracasado. Había comprobado la tierra de aquel claro. Había hablado con los lugareños. Había investigado mitos y leyendas similares. Había intentado enterrarme de nuevo en esa tierra, como si pudiera volver de alguna manera. Pero no. Me habían matado y enterrado entre aquellas flores y se negaban a dejar de traerme de vuelta. Y lo hacían cada 10 días. Desperdicié todo ese día tratando de reconstruirlo todo. Me quedé dormido alrededor de las 9 de la noche, todavía con ese cuaderno en la mano. Seguía quedándome dormido y despertándome con pensamientos inquietantes. No dejaba de imaginarme ese primer aliento a la superficie, sacándome de una tumba poco profunda. La confusión, el zumbido en mis oídos por ese disparo. Pero había otras cosas en la oscuridad de mis sueños. El sonido de mis pies corriendo hacia esa casa. Rebuscar desesperadamente en una casa solo para encontrar una pistola y una carta. Asustar a unos niños, haciendo que soltaran sus letras de spray mientras huían. Luego, el sonido de gente llorando y gritando en mi oído. Preguntas que no puedo responder. Desesperación en todos los extremos que se acumula en este nudo apretado en mi pecho que ninguna palabra reconfortante podría deshacer.
Luego, un lago. Articulaciones doloridas. Un último baño mientras mis huesos se fosilizaban y se descomponían. Estaba en paz, sabiendo que estaba a punto de irme, y elegí hacerlo de una manera en la que nadie se molestara. Y ahora yo, aquí mismo, solo en un motel, intentando no oír el tic-tac del reloj, intentando no pensar en lo que pasaría cuando mis 10 días hubieran terminado. Al día siguiente me puse en acción. Me sequé el sudor frío de la frente y decidí responder a las preguntas que quedaban en ese cuaderno. Haría cualquier cosa. Tenía que haber una solución. Las cosas siempre se arreglan de una forma u otra. Al revisar las aplicaciones usadas recientemente, descubrí que mi iteración anterior, la segunda copia, había usado un mapa. Había buscado lagos cercanos. Había un lago llamado Lagos de las Ranas cerca, y simplemente se había metido en él. Esa debió ser la forma que eligieron para terminar las cosas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero las preguntas más importantes seguían ahí. Para empezar, ¿por qué me había matado ese anciano? Caí en un círculo vicioso de ansiedad, desesperación y fracaso. Intenté encontrar su coche, pero estaba destrozado. Intenté encontrar a algún familiar suyo, pero no tenía ninguno. Todos los que habían publicado eran conocidos y amigos que había hecho él. Envié un mensaje a un par de ellos, usando el wifi del motel, pero o no respondieron o no tenían nada que decir. Intenté comprobar si tenía antecedentes penales, pero no tenía ninguno. Intenté averiguar algo sobre su arma, pero no estaba registrada y le habían borrado el número de serie. Ni siquiera pude averiguar dónde había conseguido las balas y por qué se había disculpado. ¿Por qué me había dejado dinero? Lo único que se me ocurría eran sus bolsas de lona y sus excavaciones. Tenía que haber una razón. Las noches empeoraban. Veía pequeños destellos de cosas que habían sido, llorando en la habitación del motel, corriendo a la comisaría, arrancando notas del cuaderno y arañándome la cara hasta sangrar. Frustración, desesperanza y desesperación. Y con cada destello, cada sueño, empecé a darme cuenta de lo inútil que era. Cada idea, cada pensamiento, todo lo que había intentado, ya lo había hecho. Solo repetía patrones. Estaba en una carrera contra mí mismo y nada cambiaría. El quinto día volví a ese claro. Volviendo sobre mis pasos, descubrí que estaba sorprendentemente cerca de donde había aparcado su coche esa noche. La mayor parte del suelo ahí era de grava y roca, pero la tierra de ese claro era blanda y maleable. Para mí, lo único que tenía sentido era que hubiera estado cavando ahí arriba en busca de algo. La cruz seguía ahí. No podía dejar de mirarla. ¿Qué había pensado cuando lo coloqué? ¿Aún tenía esperanza? Esa noche comencé a ver otras cosas. No solo cosas que habían sido, sino cosas que estaban por venir. Años a partir de ahora. Despertar en ese mismo claro. La cruz hace tiempo marchita por la edad. Una bolsita dejada a un lado. Un paquete de bienvenida. Los girasoles seguirían ahí. Los coches tendrían un aspecto diferente. Más silenciosos. Más limpios. Con el tiempo, las carreteras se deteriorarían. El sol sería más cálido. Respiraría miles y miles de veces el mismo primer aliento, una y otra vez. Me haría las mismas preguntas, probaría las mismas cosas y llegaría a las mismas conclusiones. Me obligué a despertar antes de ir demasiado lejos. No quería ver, no quería saber. El reloj seguía corriendo. El sexto día me había rendido por completo. Me quedé tumbado en la habitación del motel, viendo la televisión durante el día y comiendo patatas fritas rancias del supermercado de enfrente. Hacía siestas de 10 minutos y tenía ataques de pánico existencial, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras los pulmones se me apretaban. Podía oírlo en el fondo de mi mente. Ese reloj que no se detiene ya casi había terminado para siempre. Me arranqué el pelo, me acurruqué en posición fetal, tumbado en la ducha hasta que el agua se enfrió. Pero cada vez que cerraba los ojos un poco más de la cuenta, me oía dar mi primera respiración, una y otra vez, llegando a la misma espantosa conclusión. Y antes de que me diera cuenta, se acabaría. Y se acabaría. Y se acabaría. Y se acabaría.
y nunca sabría realmente lo que había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Para la noche del día 6, podría haber estado muerto. Me quedé ahí tumbado, desnudo, en el suelo, disasociándome. No quiero hablar del día 7. Empeoró e hice muchas cosas de las que no me siento orgulloso. Así que voy a saltarme hasta el día 8. El día 8 di un paseo por el centro. Había un bar en una esquina donde decidí almorzar. Por casualidad, entraron 2 policías. Estaban discutiendo y no pude evitar oírlo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede el tipo tener sus propios huesos en una bolsa de lona? De eso se trata. Debe de haber tenido un gemelo. Eran idénticos. Entonces, ¿todos estos años han sido 2? ¿Y nadie lo sabía? ¿Te imaginas? Huesos. Bolsa de lona. Había algo ahí. Tenían que estar hablando de él. Volví corriendo al motel. Mi asesino había estado cavando la noche que me mató. Había dejado su pistola y balas en una caja, diciéndome que lo sentía junto con algo de dinero. Habían encontrado huesos en sus bolsas de lona que eran idénticos a los suyos. Pero, ¿y si no eran gemelos idénticos? ¿Y si era una copia de él? ¿O tal vez él era la copia? Compré una pala y volví a ese claro ese mismo día. Comprobé la tierra donde me había enterrado. Cavé y cavé profundamente. Quizá había una razón por la que me habían enterrado en una tumba poco profunda. Quizá había algo más abajo. Cavé hasta que me dolieron los huesos y me ardieron los pulmones. Cavé toda la tarde, en diferentes lugares, y finalmente encontré algo. A unos 5 pies de profundidad había una bolsa para cadáveres. Estaba cubierta de productos químicos, pero el olor era inconfundible. Había un cadáver ahí. Sabía lo que vería antes incluso de abrirla. La cremallera se resistió, pero se abrió, desafiando cada sensación de mi cuerpo. Es una sensación extraña sostener tu propio rostro, ver tus propios ojos cerrados, acariciar tu propio cabello con comodidad, las pequeñas peculiaridades y cicatrices que solo tú conoces, excepto por esa cosa, un agujero de bala. Me desplomé de rodillas. Lo había descubierto. A partir de un pensamiento errante mencionado por un transeúnte, lo descubrí. Había una razón por la que aquel hombre tenía una casa tan austera. ¿Por qué parecía tener 50 años, aunque tenía 70? Había pasado por esto. Había estado en el ciclo antes que yo. Matarme y que yo ocupara su lugar en la tierra debió de romper el ciclo. Había un final. Por eso se disculpó. Esa es la razón por la que mató a una persona al azar al lado de la carretera. No terminaría hasta que alguien ocupara su lugar. Si no yo, entonces alguien más. Así que eso significaba que tenía 2 opciones. Podía pasar por esta pesadilla una y otra vez, o podía ponerle fin. Podía eliminar de la ecuación a los que vendrían después de mí y ahorrarles el horror de lo que yo había sentido. Podía hacerlo. Ahora tenía opciones. Esa noche, después de lavarme la suciedad de las manos y las rodillas, los sueños fueron diferentes. Sentí que daba otro primer aliento, solo para despertarme bajo un cielo sin estrellas, donde el sol se había oscurecido y la luna colgaba más cerca que nunca. Podía oír la tierra retumbando mientras mis seres imponentes y monolíticos alcanzaban el cielo del horizonte. Veía formas vagamente humanoides vagar por un páramo desértico, exponiéndose hacia los cielos, clamando por la muerte, clamando por el fin del ciclo como yo. Pero habría más primeras respiraciones. En una de ellas me despertaría en una tormenta de fuego solo para morir quemado. En otra me despertaría ahogándome bajo el hielo sólido. En otra me levantarían carroñeros inhumanos solo para destrozarme y comerme, criado y cultivado como el trigo. Y el ciclo continuaría, convirtiendo la vida en una grotesca imagen rota en el espejo de lo que me habían dicho que sería. Mentiras y esperanzas manifestadas por la iglesia, el Estado y los compañeros. Esta era la vida real, intransigente, indiferente, cruda. Y entonces no habría aire. Entonces no habría tierra. Habría negro. Un frío imposible se apoderaría de mi piel cristalizada. Mis ojos estarían abiertos, pero no habría nada que ver.
No se oiría ningún sonido, salvo el estallido de mis tímpanos. No lograría respirar por primera vez en 10 días. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Me desperté gritando el 9º día. No tenía elección, tenía que romper el ciclo. Alguien tenía que ocupar mi lugar en ese vacío. Podía ver por qué lo había hecho, y yo mismo lo haría sin dudarlo. Tomé la pistola, las balas, la pala y me dirigí al claro. Mientras que el anciano solo había sido huesos, yo tenía un cuerpo entero del que ocuparme. No importaba, podía dejarlo a la intemperie y no habría diferencia. Para cuando importara, yo ya no estaría y el ciclo se rompería. Así que esperé al lado de la carretera como él había hecho. Mi cuerpo había sido desenterrado y estaba listo para ser trasladado. No quería hacerlo a la luz del día, pero el tiempo se estaba acabando. Ni siquiera me importaba que me fuera, solo tenía que evitar lo que estaba por venir. Los infinitos despertares me siguieron. Muchos coches me adelantaron, algunos me tocaron la bocina, otros se desviaron para salpicarme con el agua recogida en los numerosos baches. No fue hasta la hora de la cena que un coche redujo la velocidad para ayudarme. Un buen samaritano. Una camioneta. Mary Ann. No, sigue adelante. Tú no. Murmuré para mis adentros. Pero se estaba haciendo tarde. ¿Podría arriesgarme a esperar a otra persona? Bajó la ventanilla del lado del pasajero y me sonrió. Su radio se apagó. ¿Estás aquí otra vez? ¿Qué tipo de problemas estás buscando? Estoy bien. Puedes seguir adelante. ¿Bien? Estás justo donde empezaste. No me digas que te han vuelto a robar. Esta vez no. No. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tenía la mano en la pistola. No había nadie más alrededor. Ella estaba inclinada hacia adelante y yo tenía un tiro claro a su cabeza. Solo tenía que levantar la mano, hacer clic y ya estaría. Era sencillo. ¿Me arriesgaría a perder esta oportunidad solo para que ella consiguiera algo más de tiempo? En el gran esquema de las cosas, ¿qué importaría? Y si la próxima copia de mí llegara a la misma conclusión, ¿qué les impediría apretar el gatillo? ¿Era el yo de ahora o el yo de más tarde? Y si no era ella, sería otra persona. ¿Importaba quién? Yo no estaría para preocuparme. Apenas podía mantener la compostura. Me temblaba la mano. Se inclinó y miró por la ventana del lado del pasajero. Frunció un poco el ceño. Me di cuenta de que estaba preocupada. Mira, no pretendo saber de qué vas, pero veo que no te va bien. Debes de haberte topado con algo realmente malo, amigo. Lo entiendo, pero ¿sabes lo que yo hago cuando me siento mal? Dio unas palmaditas en el lado del pasajero de su camioneta. Hago algo bueno. Marca una diferencia. Si no puedes ayudarte a ti mismo, tal vez puedas ayudar a otra persona. Te hace bien al corazón, ¿sabes? Un pensamiento cruzó por mi mente. No habría resuelto este rompecabezas si no había sido por mí quedándome por aquí. No fue ser inteligente, fuerte o amable. Fue un golpe de suerte, presentado por 2 policías que estaban conversando. Así que tal vez no importaba si no podía haber una solución aquí y ahora. Podría haber una solución en otro lugar, en otro momento, que simplemente no había visto todavía. Y tal vez no la vería, pero tal vez la próxima yo sí la vería. Además, sabiendo lo que estaba por venir, ¿quién iba a decir que no podía detenerlo? Este resultado no podía estar completamente predeterminado, o me lo habría contado a mí mismo en ese cuaderno. Tenía que creer que había una mejor manera, que podía haber una solución y un final hermoso, no solo para mí, sino para todos. Quité la mano del arma. Solo tengo que tomar algo. ¿Puedes darme un par de minutos? Claro, no me hagas esperar. Volví corriendo al claro y clavé una nota en la cruz. El próximo yo recibiría un paquete de bienvenida. Seguí a Mary Ann de vuelta a la ciudad, pero se ofreció a que me quedara en la habitación de su hijo otra vez. No pude negarme. Tomé prestada su computadora y por eso estoy aquí, escribiendo esto. Necesito explicar las cosas de una manera que mi otro yo entienda, y creo que esta es una forma de hacerlo. Así que si estás leyendo esto, hola, me alegro de que vieras la nota.
Espero que esto aclare las cosas. Tal vez puedas hacerlo mejor para la próxima. Mis articulaciones se vuelven más rígidas y mi corazón se ralentiza. En realidad, es algo agradable. Las preocupaciones empiezan a desvanecerse, pero el ciclo continuará. Me iré en poco tiempo y me aseguraré de que Mary Ann no me encuentre. He llamado al motel para decirles que volveré pronto y que conserven la habitación. Tengo dinero para ello, al menos por un tiempo más. Es muy fácil desesperarse y olvidar nuestra visión. Solo podemos ver hasta cierto punto y solo podemos oír hasta cierto punto. Lo que hoy parece una oscuridad sin fin puede ser una luz cálida por la mañana. A veces, todo lo que tenemos que hacer es tener esperanza, aguantar, hacer lo mejor que podamos y confiar en cómo se desarrollan las cosas. Ni siquiera tenemos que ser inteligentes ni fuertes. A veces, solo tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No sé cuántas horas me quedan. Es extraño contarse en horas. Es agradable no saberlo con certeza. Voy a salir a caminar y ver hasta dónde llego. Respira hondo, como si fuera la primera vez. Tienes todo el tiempo del mundo.